Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 12 tocaremos el tema de Poder Ejecutivo. En esta semana nosotros trabajaremos la segunda parte de los poderes del Estado. Recuerden que teníamos 3 poderes del Estado: el poder legislativo, que ya hemos trabajado, que corresponde a Congreso, que son 130 congresistas. El segundo poder es el ejecutivo, que es el que vamos a ver hoy. Y el tercero es el poder judicial, que nos toca la próxima semana. En el caso del poder ejecutivo, como su nombre lo dice, viene de ejecutar, desarrollar o realizar políticas de Estado. ¿Quiénes representan al poder ejecutivo? Es el presidente de la República. No decir solo presidente, porque podríamos confundirnos con el presidente del Congreso o con el presidente del Consejo de Ministros. Y no solamente el presidente de la República es poder ejecutivo, sino también el Consejo de Ministros. La cabeza del Consejo de Ministros es el presidente del Consejo de Ministros, que popularmente le dicen premier o primer ministro, pero estos nombres son nombres informales, no correctos. En total, actualmente el Perú tiene 18 ministerios o carteras, y el presidente del Consejo de Ministros puede tener o no tener cartera. Como casi siempre el presidente de ministros no tiene cartera, elegimos 19 ministros. Cada ministerio tiene sus entidades públicas. Son centralizadas cuando dependen de un ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente tiene como entidad el CERNAM. Pero son descentralizadas cuando no le pertenecen a ningún ministerio y van directamente del presidente del Consejo de Ministros. Vamos con los requisitos. Para ser presidente de la República necesita ser peruano de nacimiento, derecho de sufragio y 35 años. Prácticamente los mismos requisitos que el congresista, lo único que cambia es la edad. Se supone que para ganar en primera vuelta deberían tener un 50% más 1, pero es muy difícil que logren tener ese puntaje porque en el Perú mínimo tenemos como 8 a 10 partidos postulando. En otros países, cuando solamente postulan 2 partidos, es más sencillo que lleguen a encontrar el voto del 50%. A segunda vuelta pasan los más votados y votan, o su votación empieza desde cero, para que ya juramente el 28 de julio por 5 años. No se cuentan ni los votos en blanco ni los votos viciados, como siempre suelen decir. Solo que al excluir los blancos y viciados, lo que se va a alterar es el porcentaje. Si el más votado tenía 25 y ahora tiene 27%, no es el único que se favorece. También los menos votados aumentan 2% en su votación. Luego, el presidente está en el Palacio de Gobierno llamado Casa de Pizarro y ya no tiene reelección inmediata, es decir, termina sus 5 años y allí queda su mandato. Al presidente no se le remueve, no se le revoca, solo se le vaca, la vacancia presidencial. ¿Cuándo se va a vacar a un mandatario? ¿Y quién lo va a vacar? Lo vaca el Congreso, en el Pleno, obviamente no el presidente del Congreso, sino todo el Pleno reunido, por muerte, porque obviamente un muerto no va a seguir gobernando, pero tiene que anunciarse eso, por incapacidad física, que puede ser estado de coma o algún accidente más grave, o incapacidad moral cuando tiene actos de corrupción o sustenta el Congreso que no está en la capacidad de poder administrar el país. Puede renunciar el presidente. Si sale del país y no pide permiso, también se le vaca, o si no regresa en el tiempo estipulado, y hasta puede ser destituido, es decir, sacado de su cargo. ¿Cuándo? Se le destituye cuando el presidente es cláusula de acusación. ¿Cuándo el presidente puede ser acusado como cualquier persona? Solo en algunos casos. ¿Por qué? Porque él tiene inmunidad. La inmunidad que tiene el presidente no es la misma del Congreso o del congresista. El congresista tiene inmunidad por 5 años y un mes más, porque es un cargo irrenunciable. El presidente de la República solo tiene inmunidad lo que dure su mandato. En este caso, por ejemplo, Kuczynski al renunciar pierde su inmunidad y ahora la inmunidad la tiene Vizcarra. ¿Cuándo puede perder su inmunidad y cuándo puede ser acusado para ser destituido? Si traiciona a la patria, en caso de guerra o no guerra,
si no convoca elecciones, es decir, no se está reeligiendo, pero no está tampoco llamando de elecciones de alcalde, ni de regidores o de gobierno regional, ni tampoco las elecciones comunes del presidente. Cuando no deja trabajar a los órganos autónomos electorales, por ejemplo, quiere saber qué es lo que hace el jurado, quiere verificar qué es lo que imprime la OMPE, y cuando disuelve el Congreso. Obviamente, es cláusula de destitución cuando disuelve el Congreso sin que haya negado 2 consejos de ministros. Por ejemplo, en la actualidad, si se cerrara el Congreso, como solo se ha negado un consejo, entonces el Congreso podría destituir al presidente. Si no tenemos presidente, ¿quién tomaría su lugar? El vicepresidente 1, luego el vicepresidente 2 y por último el presidente del Congreso. El presidente del Congreso tiene la opción de en un año convocar elecciones o llamar a un presidente transitorio para que en un año convoque a elecciones. Y el presidente no solamente puede ser vacado, también puede ser suspendido por incapacidad temporal, es decir, mientras están investigando algún asunto también física, o por algún proceso judicial que hayan encontrado cuando todavía no era presidente. ¿Cuáles son las funciones del presidente? El presidente tiene funciones como jefe de Estado vinculado al pueblo y como jefe del Poder Ejecutivo vinculado al gobierno en sí. Tiene que cumplir la Constitución como toda persona, representarnos ante reuniones internacionales, tratados o todo lo que lo amerite. Es la cabeza de la defensa nacional, tanto interna como externa. Cuando hablamos de interna, es su relación con la policía y externa con las Fuerzas Armadas. Y como ustedes saben, no solamente es jefe de la defensa nacional, sino además es jefe de las Fuerzas Armadas. Si hay algún problema dentro del orden interno o externo, él es el encargado de llamar a estado de emergencia para el orden interno y estado de sitio para el orden externo. Convoca las elecciones, pide la convocación del referéndum al Jurado Nacional de Elecciones, pide legislatura extraordinaria, es decir, cuando el Congreso está de receso, que se reúna como pleno a través de un decreto supremo, y dirige la política exterior, firmando la paz o declarando la guerra. Es el encargado como jefe de Poder Ejecutivo a extraditar a personajes políticos, dar decretos de urgencia que son en temas económicos, no son como los decretos legislativos, es decir, en el caso del decreto de urgencia no necesita pedir permiso al Congreso porque estamos hablando de temas de inflación, de terrorismo, entre otros. Maneja la hacienda pública, tiene iniciativa legislativa porque puede presentar proyectos de ley, puede observar o puede promulgar las leyes que manda el Congreso y además porque puede generar los llamados decretos legislativos. Como ya sabemos, un decreto legislativo, lo vimos la semana anterior, el presidente cuando pide la confianza solicita la facultad de legislar al Pleno. Esta facultad de legislar, el Pleno se las va a otorgar mediante un tema específico y por un tiempo específico. ¿Cómo se lo va a otorgar? A través de una ley. Ley del Pleno que brinda facultades para legislar al presidente o al Ejecutivo. Pero cuando el presidente ya emite sus leyes sobre los temas mencionados, no se pueden llamar leyes, se van a llamar decretos legislativos. Dirige también la política de gobierno y nombra altos funcionarios como los mismos ministros. Además, el presidente goza de gracias presidenciales. Así como el Congreso podía dar o brindar amnistía, el presidente tiene la facultad de dar indulto, conmutar penas o dar derecho de gracia. Una amnistía podía ser de tema político o civil. Político cuando era, por ejemplo, presos políticos, temas de terrorismo, rondas campesinas, y civil cuando se obligaba a una persona a cometer un delito que ella no quería realizar. Borraba la pena y borraba la culpa, es decir, era totalmente inocente. El indulto que tiene el presidente borra la pena, pero la persona sigue siendo culpable. Existe un indulto común. Según lógica del presidente, las personas presentan sus documentos, los que están en la cárcel presentan documentos a la Comisión de Gracias Presidenciales, lo llevan ellos al presidente y él decide si acepta o no. Humanitario cuando es un tema de enfermedad o hasta existe el indulto político. Conmutación de penas es cambiar de pena. Por ejemplo, estaba en la cárcel la persona y la llevamos a arresto domiciliario. Y el derecho de gracia es perdonar procesos pendientes.
Supongamos que una persona fue indultada y tenía 15 años que cumplir en la cárcel, pero tenía 2 procesos abiertos. Estos procesos abiertos podrían darle 10 años más en la cárcel. Si la indultamos de los 15 años, esta persona podría ser nuevamente condenada a 10. Para evitar que sea nuevamente llevada a la cárcel, también se le da el derecho de gracia para evitar que sea nuevamente condenada. Luego, todo lo que realice el presidente de la República tiene que ser refrendado por el Consejo de Ministros. Si no, el acto sería nulo. Ellos, como Consejo de Ministros o como ministros, se encargan de refrendar, autorizar los servicios públicos o dirigir los servicios públicos dentro de su cartera, solicitar la remoción o son también sujetos a cláusula de remoción y así pueden ser sacados de su cargo, y aprobar todo lo que el presidente emita. Recuerden algo muy importante, no existe un ministro interino, es decir, si es censurado un ministro o el presidente lo remueve, ingresa el viceministro o colocan al primer ministro, premier o presidente del Consejo de Ministros a cargo de dicha cartera. El presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del Poder Ejecutivo. Cada vez que el Ejecutivo va al Congreso, quien habla es el presidente del Consejo de Ministros. Así el presidente esté de viaje, no puede hablar los vicepresidentes, solo habla el presidente del Consejo de Ministros. ¿Y qué hace el vicepresidente? El vicepresidente puede ser que tenga un cargo auxiliar. Por ejemplo, en el caso de Vizcarra lo veíamos trabajando en el consulado. O también puede estar haciendo el cargo de congresista, porque la ley dice que cuando uno postula para presidente no puede postular otro cargo, pero si postula para vicepresidente puede postular también para congresista. Por ejemplo, el caso de Mercedes Arauz. Ella es segunda vicepresidenta y postuló también para congresista. Además, la ley dice que el congresista puede ser a su vez ministro y ella pudo ser presidenta del Consejo de Ministros. Un miembro de las Fuerzas Armadas sí puede ser ministro, casi siempre es el de Defensa, y el de la Policía, el ministro del Interior. Ellos se reúnen en este consejo, quien preside el consejo es el presidente del Consejo de Ministros, pero si llega el presidente de la República, preside él. Los vicepresidentes solo pueden acompañar, tienen voz, pero no tienen voto.